Bienvenidos a todos y todas a un nuevo vídeo de Historias en el Tiempo. Alguna de vosotras me habéis pedido que hiciera un vídeo sobre el amor de pareja. Esta es, a mi modo de ver, la opinión que tengo sobre ello. Seguro que generará controversia, pero es lo que siento, siendo una mujer que no necesita una pareja para vivir. Desde que encontré dentro de mí que no necesito vivir con alguien para amar y darlo absolutamente todo de mí para que me amen. No es necesario, porque no existe el equilibrio en las relaciones humanas si no es de mutuo acuerdo y con el máximo respeto al otro. Y para eso hay que poner mucho de uno mismo, de una misma. ¿Estás dispuesta a ello? Quédate a ver el vídeo. Hay mujeres que nos empeñamos a lo largo de nuestra vida en tener pareja y no sabemos que hemos nacido para no tenerla. La vida nos va diciendo a cada paso, pero nosotras o no lo entendemos o no queremos verlo. A veces no somos capaces de entender el lenguaje en el que se nos habla, porque solo vemos en el consciente y la vida tiene varios lenguajes para hacernos entender, pero no lo captamos. Sin embargo, seguimos en el empeño de encontrar aquello que se dio en llamar nuestra media naranja, algo que nunca existió, tan solo porque desconoces que tú eres la naranja entera. Las experiencias diarias, las enfermedades, los encuentros con otras personas, con otros entornos, todo nos habla, pero no es el consciente quien lo hace. Entender al subconsciente no es fácil, pero está ahí. También vive con nosotras, está en cada momento, en cada segundo. Es más, yo diría, y es solo mi opinión, que eso es lo real. Lo irreal es el consciente. Este sí es un espejismo. Todo lo que nos rodea no es más que un holograma absurdo que nos hacen creer para desviar nuestra atención de lo importante de la vida. Tú. Tú y solo tú, en este momento que prestas atención sobre ti misma, en ese momento es cuando todo cambia. Todo se vuelve distinto. Y tú eres capaz de ver aquello que quedó oculto en algún momento que desconocemos. Abrir los ojos del alma es abrir y ver nuestro subconsciente con nitidez, cómo es la realidad, y darse cuenta de todo lo que hemos vivido hasta entonces, que no es más que una ilusión. La vida es mucho más que esa ilusión, la que nos hace creer la sociedad en la que vivimos, las gentes con las que compartimos nuestra vida. Nuestra vida está en nuestro interior y eso sí es real. Vivir es obtener la sabiduría suficiente para no querer volver a vivir en la ilusión, sino en la realidad de todos y para todos. Y eso se llama igualdad. Cuando amas y crees que no eres correspondida, fíjate primero en cómo amas tú, en cómo te amas tú. ¿Qué es lo que estás poniendo de ti misma en ese sentimiento y qué es lo que realmente quieres al sentirlo? A veces no somos conscientes del excesivo egoísmo que ponemos en las relaciones, en todas, sean de pareja o no. Cuando amamos debemos ser conscientes de todo lo que hacemos y para qué lo hacemos. ¿Es limpio eso que sentimos o lleva implícito algo que queremos conseguir de la otra persona? Cuando amamos, ¿para qué lo hacemos? ¿Qué queremos a cambio de la persona que amamos? ¿Alguna vez te has hecho estas preguntas? Debemos plantearnos qué es lo que queremos a cambio de ese amor que sentimos por el otro. Creo que todas hemos pasado alguna vez por relaciones amorosas que se han malogrado y que nos han frustrado. El amor es capaz de hacernos muy felices, pero también de hacernos sentir el dolor más intenso. Amar duele, nos han dicho siempre. Sin embargo, yo creo que es lo contrario. Si sabes amar, solo disfrutas, no sufres. Si crees que pierdes por dar tu amor, fíjate en cómo recibes el que te dan a ti. El amor, mejor dicho, estar enamorada, no es el mejor estado en el que te puedas encontrar. El mejor estado en la vida es sentirte tranquila con lo que estás viviendo en esos momentos. Y es ahí donde te sentirás plena y feliz, tengas pareja o no. No pienses que todo esto te pasa a ti sola, no.
Nos han educado a lo largo de los siglos a no ser totalmente libres, porque si lo eres, no sufres, y eso a nuestra sociedad, tal y como está concebida, no le interesa. ¿Crees por un momento que la rutina, las infidelidades, los celos, las discusiones son las que minan tu concepto de amor de pareja? No te equivoques. Eso son posesiones. En un vídeo anterior te hablo de ello. Practica el desapego. Eso es disfrutar de todo, pero no poseer ni que te posean. Las relaciones personales se basan en la confianza mutua, en la confianza plena. Si esto no existe, la relación no tendrá futuro, porque la confianza empieza cuando plenamente confías en ti misma. Leí en algún sitio esta cita que me pareció muy acertada. Amar es dar a la persona el poder de destruirte y confiar en que no lo haga. Casi todos tenemos claro lo que es una pareja, pero por ejemplo, ¿crees que puedes perdonar una infidelidad o superar la rutina diaria? Si la respuesta es sí, entonces, ¿por qué sufres cuando esto pasa? Deberíamos ser felices si realmente amamos, sin embargo, no es así, y no dejamos de sufrir por ello. Si quieres libertad, ese sufrimiento, debes tener presente que no puedes dar todo de ti a tu pareja, tienes que protegerte. Mantener una distancia de seguridad. Si sigues siendo tú misma, no permitirás que nadie intente cambiarte. Tener pareja es compartir felicidad. Si lloras, la felicidad no vive allí. Si realmente quieres comprometerte con alguien y compartir, tienes que conocer bien a esa persona. No te comprometas si no la conoces bien. Mantén tu independencia. Tu estado personal es tuyo, de nadie más. Respeta y mantén siempre tus amistades y las de tu pareja. Pasar todo el tiempo juntos puede cansar tanto que deteriora la relación. Ten en cuenta todo esto si quieres dejar de sufrir por el amor de pareja. Quizá no sea más que esos pajaritos que fabricamos en nuestra cabeza, que no tienen nada que ver con la realidad. A veces nos conformamos viviendo infelices, porque nos da miedo salir de esa relación y cambiar, y nos quedamos con esa pareja de por vida, aunque no la amemos, o quizá nunca lo hayamos hecho. En ocasiones es mejor estar sola que sufrir permanentemente una relación tóxica que nos causa dolor la mayor parte del tiempo. No mereces sufrir por ello. Has venido a esta vida a ser feliz. Tú decides. Cualquier relación que nos planteemos debe hacernos crecer como personas, tanto para uno como para el otro. Acércate siempre a las personas que sumen a tu vida y aléjate de las que no lo hagan. Es una frase que digo en mi novela La flor de Chamberí. ¿Nunca te has sentido como si te cortaran tus alas y no pudieras hacer aquello que siempre deseaste? ¿Que no estás viviendo aquello que te mereces? ¿Que tienes la sensación de que algo anda mal? Si tu respuesta es sí, repasemos qué es lo que te falla en estas relaciones amorosas y del tipo que sean. Las relaciones son siempre entre dos personas como mínimo. Ten en cuenta que cuando nos relacionamos siempre hay algo en juego. En primer lugar, vive feliz. Es tu derecho. No lo olvides, tienes el derecho a vivir siempre feliz. Habrá momentos durante la relación en los que las cosas no irán bien, o tan bien como desearías que fueran. Pero tu pareja siempre debe ser un motivo de felicidad y la persona con la que compartes una forma de divertirte. Cuando alguien tan importante para ti te hace sentir mal, triste o te impide hacer lo que deseas de forma constante, tienes que pensar que hay algo muy poco sano en esa relación. Hay personas que no están preparadas para asumir una relación sin que antes necesiten trabajar dentro de sí mismos. 2. ¿Hay alegría? La relación es sana. En todas las parejas existen acuerdos y desacuerdos.
pero si la relación es sana, estará llena de momentos felices y alegres. Disfrutar de la vida con amigos, pareja y familia es lo más importante. Todos y cada uno de ellos puede añadir ese toque de alegría a tu vida. Si tu pareja no entiende y respeta esta necesidad, no es una relación sana. 3. Tu libertad es lo primero. Si tu pareja te limita o no te deja hacer de una manera reiterada, tampoco es una relación sana. Es muy común comportarse de una manera posesiva con tu pareja. Es algo que hemos asumido las mujeres desde tiempos inmemoriales. Pero ese comportamiento generalmente es de personas muy posesivas e inseguras de sí mismas. Eso es algo que tú nunca vas a poder solucionar. La solución está en ellas mismas y tienen que querer hacerlo. Una relación amorosa sana se compone de dos personas que disfrutan al mismo tiempo de su tiempo y juntas, pero también se necesita un tiempo para estar a solas. 4. Tienes paz interior. Creo que la paz interior es básica para tener una vida plena y poder ser feliz. Una pareja que te haga constantemente sentir ansiedad, enfado, nerviosismo o de alguna manera te cree un daño emocional tan grave que pueda hundirte en una depresión, tampoco es una relación sana. No puedes pasarte el día peleando o discutiendo con alguien o con aquel o con ella con el que compartes tu vida. Es muy común, sí, pero si es tu caso, pregúntate por un momento, ¿a dónde me lleva todo esto? ¿Realmente es así como quiero pasar el resto de mi vida? ¿Me hace feliz? ¿Y yo? ¿Le hago o la hago feliz? ¿Merece la pena continuar con esto? Muy a menudo romper con todo esto que nos hace mal hace que tu vida vuelva a ser plena, simplemente para compartir con tu propio camino, que hasta ahora habías compartido, pero el de otro. 5. Experimenta siempre. La vida puede ser muy excitante. Puedes tener experiencias que te llenan de conocimientos y alegrías a lo largo y ancho de su recorrido. Tener en pareja puede ser una experiencia muy satisfactoria si te dejas ser quien eres sin acciones limitantes que corten tu posibilidad de experimentar por ti misma todo aquello que desees y hayas decidido siempre tú misma. Aldous Huxley dijo: la experiencia no es lo que te sucede, sino qué haces con lo que te sucede. 6. Sigue siendo tú mismo, tú misma. Tú eres quien tú eres y la persona adecuada te amará con todo lo que ello implica. Ser tú misma. En una relación amorosa sana, ninguna de las dos personas intentará cambiar a la pareja. El amor no es selectivo. Eso sí, esto no. No es así. Ni siquiera te lo planteas. Te gusta a alguien y ya está. Una buena amiga me dijo una vez de su pareja: me gusta de ella hasta lo que no me gusta. 7. Siempre relaciones sanas. Todos estamos ilusionados cuando comenzamos una relación. Al principio solo queremos estar con esa persona las 24 horas del día. Con el tiempo nos damos cuenta que también necesitamos estar con otras personas y compartir tiempo con ellas. Esos momentos también enriquecen la relación de pareja. Si pasas tiempo y no lo haces, plantéaselo. No dejes que te impongan restricciones. La dependencia tampoco es sana. 8. Localiza tus sentimientos. El respeto es la base, el sostén, es el pilar donde se sujetan las relaciones sanas. Si eres capaz de escuchar y entender que las opiniones y sentimientos del otro son tan válidas como las tuyas y están exentas de juicio, no dudes que estás en una relación sana, muy sana. Si tomas en consideración los sentimientos de tu pareja y los tuyos son tomados en cuenta, sin lugar a dudas, estás en una relación sana y feliz. 9.
Todavía sueñas. El apoyo es constante en una relación de pareja. Cada uno tiene o tendrá sueños propios que cumplir o con la posibilidad de que se cumplan. Aunque cada uno tenga los suyos, cuando estás en pareja, tienen compañía, los sueños del otro. No dudes en acompañar a tu pareja en la realización de sus sueños. A menudo es más gratificante que la realización de los tuyos propios. Amar es acompañar al otro en la búsqueda y realización de sus sueños. 10. Lo que crees, lo crees. Tus creencias e ideales no solo son tu religión o tu fe, es tu forma de pensar y de vivir. Sin respeto mutuo, eso no se dará. Y es muy probable que intenten que cambies o convencerte de que lo suyo es lo mejor. Probablemente pueda ser así, pero no olvides ser tú misma y que lo tuyo es tan válido como cualquier otro. Tu bienestar y felicidad son lo primero. Nunca valdrá la pena sacrificar esto por una relación, porque tú eres la persona más importante para ti misma y eres la única con la que podrás contar siempre. Recuerda cada vez que inicies una relación de amor y amistad todo esto que hemos hablado. Gracias. Por favor, suscríbete para poder continuar subiendo vídeos y comparte y comenta este vídeo. Deja un me gusta como apoyo al canal. Tu ayuda es inestimable cuando lo haces. Si activas la campana te avisará de los siguientes. Esto es Historias en el Tiempo. Gracias por estar ahí.